Bueno. Entonces en esta mañana leemos Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7. Vamos por favor a Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7. Siempre tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué viene haciendo? ¿Por qué lo viene haciendo? Pero ¿saben qué es lo más importante para mí? Bueno, no, para mí no, para la escritura y para Pablo, dar una aplicación al día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy importante entender lo que está escribiendo Pablo para asimismo aplicarlo a esta época, al día de hoy. Pues es que hoy existen los judaizantes. Sí, cierto que sí. ¿Cierto que sí? Pero ¿quiénes son los judaizantes? Porque a mí me preguntan, por ejemplo, los judaizantes, ese grupo dentro del cristianismo primitivo, o sea, en los primeros siglos que querían que los cristianos gentiles, o sea, los cristianos que no eran judíos, siguieran observando la ley judía, como la circuncisión, como la alimentación. ¿Sí? El apóstol Pablo critica esta postura en varias de sus cartas. Está hablándolo aquí en Gálatas. Pero ¿a hoy alguien nos puede obligar a circuncidarnos? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entender el mensaje de Gálatas? ¿Cómo hacemos nosotros para entenderlo en un sentido más general y moderno? Porque la Biblia es actual. Entonces, ¿qué tal si nosotros lo usamos para describir a personas o grupos cristianos que adoptan prácticas o símbolos que realmente la Biblia no establece? ¿Podemos comer rellena? ¿Es pecado comer rellena? Sí, es pecado comer rellena sin papa criolla, porque es que con papa salada no sabe lo mismo. ¿Sí? ¿Saben que hay los judíos, yo no sé si los judíos todavía utilizarán el chofar el día sábado, el día del Shabbat, yo creo que sí. ¿Cierto que imaginen otro aquí haciendo sonar un chofar? Una broma que es así grandísima y eso suena durísimo, cual alarma de pueblo. Sí. Es más, hace poco falleció la cabeza de la Iglesia Católico Romana y la mayoría de iglesias del mundo tuvo que tocar, tenían que hacerlo, tocar 88 veces las campanas. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí, claro, por la edad. Pero por la edad, cuando muere él tienen que hacerlo, es algo obligatorio. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros nos damos cuenta de que a hoy existen esa clase de legalismos. Existen esa clase de legalismos. Y la Biblia a nosotros nos quiere enseñar algo práctico al día de hoy. Leamos por favor Filipenses, Gálatas 4:6. Es que estoy también con Filipenses. No, Gálatas capítulo 4. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 y oramos. Dice así la palabra de Dios. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, dos puntos, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que haces. Señor, te suplicamos que hables a nuestras necesidades, porque tu palabra es actual, porque tu palabra es muy viva al día de hoy. Por eso te rogamos a ti, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y sobre todo quitando todo distractor. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿existen esa clase de personas al día de hoy? Claro, ya no se hacen llamar judaizantes, pero ojo, no vamos a hablar de sectas, no vamos a hablar de los tejotas o de los católicos romanos o de los mormones. Los mormones son peligrosos. Ellos prohíben el café. Nunca le crean un mormón. Eso sí que no. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos para entender de que aún dentro de la iglesia cristiana existen esta clase de personas? Ejemplo, es que me rayó. Este coplo me rayó. Ana Méndez me rayó más. Ana Méndez se pone un billete aquí y empieza a decir que el billete de $100 le habla. Cualquiera está en el billete de 100. ¿Washington todavía? Y ella, ujú. Que si vienen a la iglesia sin ofrenda, mejor no vengan. Perdón, que si no vienen a la iglesia, que si no traen ofrenda a la iglesia, que mejor no vengan. Y uno que fue a pie. La que le pasó a mi hermano, a mi jefe. Un niño que iba a ofrendar 2.000 pesitos y que un diácono no lo dejó.
que era de 5 para arriba. El niño no se comió su helado por ofrendar sus 2.000 pesos y el hermano le dijo, no, no, de 5 para arriba, mío. No, de que así como es tu ofrenda, así tiene que ser. Y sacamos una mano de cosas inventadas y de frases. Sí, es cierto. Estos judaizantes al día de hoy no están tan marcados como la época de Pablo o en la época que Pablo escribió esta carta y podemos aplicarla solo esto a la introducción, a esas ideas extrañas. ¿Saben a qué le está apuntando Pablo? A que toda idea extraña, por inocente que parezca en un principio, puede producir años estériles. Esa semilla pequeñita que se siembra inocente, inocente, puede causar una esterilidad tan grande en el corazón humano. Yo porque tengo que estudiar. ¿Sabes qué dice el diablo? El diablo te dice no estudies. ¿Para qué estudias? El estudio es para los burros, el agua es para las matas y el jabón para la ropa. Entonces, ¿para qué estudias? Dime para qué estudias. Y sobre todo la palabra de Dios. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de engrandecer nuestro conocimiento? ¿No ve que a Pablo y Satanás sabían que el diablo sabe muy bien la escritura? ¿Sí? Y él cita, ¿cierto que sí? Cuando el Señor Jesús fue tentado, él le citó la Biblia. Escrito está y escrito está. Imagínate por un momento que entra en tu pensamiento, no, pero mire que Pablo de tanto estudiar le dijeron que estaba loco Lucas. Lucas le dijo a Pablo, ¿no? O sea, por eso digo, imagínate eso. Entonces, si a Pablo le pasó eso, ¿por qué tú vas a hacer eso? También hemos de entender que las desviaciones presentes de la verdad del Evangelio producen las herejías de mañana. Miren, yo voy a decir algo que puede, voy a ser abogado de, no, voy a decir algo. Yo creo que muchos predicadores que hoy son llamados falsos empezaron bien. Yo sé que Lalo, Richie, Quique, todos ellos comenzaron bien. Yo estoy precisamente convencido de que ellos empezaron con la verdad de querer servir a Cristo de corazón, de engrandecer el reino de Dios. Yo creo y estoy seguro de eso, pero la pregunta mía es qué pasó en el camino. ¿Saben qué pasó en el camino? Encontraron un corazón egocéntrico que tenía que ser alimentado. Muchos se fueron por el dinero, otros se fueron por el poder. ¿Qué nos está enseñando Pablo hoy? Exactamente lo mismo que enseñó en su momento. Le está apuntando a lo mismo. Todo es un asunto, ojo con esta palabra, devoción. Sí, sí, hemos escuchado esa palabra devoción. Usted sí es bien devoto al divino. No, ¿sí ve? Usted sí es bien devoto a. No, la devoción se refiere a un compromiso sincero, sincero. O sea que no tiene cero. Segundo, constante, constante y amoroso con Dios. ¿Se acuerdan de la fábula del conejo iba a decir el conejo y la liebre, del conejo y la tortuga? ¿Sí? Es que en mi pueblo son liebres y morrocoís. El conejo y la tortuga. ¿Por qué ganó la tortuga? Porque fue constante, ¿cierto? Por más lento que fuera, nunca se detuvo. Y cuando el conejo reacciona, se da cuenta que ¿qué? Pues que ya es tarde, que perdió. La devoción se refiere a compromiso sincero, constante y amoroso, pero con Dios. A eso le está apuntando Pablo en esta mañana. ¿A qué tan devotos realmente somos nosotros? ¿A qué tan obedientes somos a su palabra, a sus normas, sus estatutos, sus decretos, a la oración, a la adoración, a una vida consagrada? No siempre se menciona la palabra exacta devoción en la palabra de Dios, pero sí está el concepto presente en muchas formas y pasajes. ¿Saben qué significa devoción en hebreo y griego? Temor de Dios. Yo siempre me sorprendo, por ejemplo, en Proverbios cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a o el temor de. No, están las dos. Sí, están las dos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio del temor de Jehová. O sea, están las dos. ¿Por qué? ¿En qué se difiere de una y de un de? Y yo puedo decir que realmente lo veo y es lo mismo. El temor mío que yo pueda llegar, pero miren, lo que pasa es que nosotros, ay, yo le temo a mi esposa, es que ella ha pegado, a mí, yo le tengo miedo, ay, no.
Es que ella, no, ella, uy, no, ella es más brava que un ají. Yo no sé, yo nunca he probado un ají. No, bravo no lo he probado. Lo he probado que me pica, pero bravo, bravo un perro. Pero bravo, mi señora. Mi señora prepara un ají. A eso me refería, ¿no? Mire. A eso es lo que uno se refiere cuando habla de cierto temor de Dios. Pero el término devoción también se asocia con un amor leal, tan bonito que es cuando uno se casa y uno dice, es para siempre. Tan bonito que es eso, que uno dice, oye, estoy esperando la persona correcta, el momento indicado, la voz de Dios para entregarme completamente a mi esposa o a mi esposo y nunca más fallarle. Yo siempre digo algo. Yo no sé por qué esta sociedad tan corrupta, será por corrupción, no pueden ver que un hombre dice que es felizmente casado. Eso le choca. A una sociedad como esta le choca que un hombre, una mujer no tanto, pero que un hombre diga que es felizmente casado y usted no tiene amante, no. Es que no necesito, soy felizmente casado. Los hombres lo sabotean, las mujeres lo desean. Eso sucede. Por eso toca cuidarlos, ¿sí o no, Mari? Eso es temor de Dios. Segundo, amor leal. Tercero, servicio o entrega. Entonces, esta palabra, devoción, ¿sabe qué significa? Poner a Dios en el centro de la vida, buscando agradarlo en todo. Poner a Dios en el centro de mi vida y buscar agradarlo en todo. Entonces vamos a un ejemplo. David. Uy, David. ¿Cómo era que le decían a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero perdón, David, el que mató a Urias. David, el que adulteró con Betsabé. O sea, ese David es el que dice, vamos a por un momento a primero de Samuel capítulo 13. Primero de Samuel capítulo 13, versículo 14. Porque la devoción es de nosotros para Dios devolviéndole lo que Dios ya nos dio a nosotros. No sé si estoy siendo claro. Lo que pasa es que nosotros creemos que somos muy devotos porque hacemos cierta clase de cosas que no son bíblicas. Lo primero que nosotros tenemos que entender es por qué David era un hombre devoto. Mira lo que dice primero de Samuel capítulo 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Quién está hablando aquí? Samuel. ¿A quién le está hablando? A Saúl. ¿De quién está hablando? De David. De David. Y mira las palabras que Samuel utiliza para Saúl hablando de David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Pregunta. Entonces no había nadie más. ¿No había nadie más? ¿Seguro? Aquí hacen así, aquí hacen así. ¿Seguro? Porque ojo con esto. Cuando Dios habla de que se ha buscado para él mismo un varón, es porque realmente David estaba agradando a Dios a la manera correcta. Ojo con esto, por favor. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de honestidad. Yo paso a pensar que realmente no hay o no había en ese momento un hombre como David. David estaba cuidando el rebaño, pero estaba pensando en Dios. David, mire, es que Dios lo sabe todo. ¿Se acuerdan cuando llegó es que el negrito y le dijo a David, es que yo maté al rey, al ungido de Dios? ¿Se acuerdan lo que hizo David? Le dijo, por tus propias palabras, y me hace un favor y me lo van es matando ya. Y esa no fue la única vez. Lo hizo 2 y 3 veces más. ¿Saben por qué? Porque David odiaba lo que Dios odia. Y David amaba, pregunta, ¿y nosotros? Entonces, realmente David mostró una vida devocional a través de qué? De salmos, oraciones, arrepentimiento. Salmo 32, Salmo 51. Contra ti, no, un momento. No, David, no sea bruto, usted no pecó contra Dios, usted pecó contra Urias. No, David dijo, no, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Y he hecho qué?
lo malo delante de tus. O sea que ¿quién es el importante para David? Dios. ¿Quién es el importante para nosotros? Debería ser Dios. En lugar en la contraparte está Saúl. ¿Saben qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan qué hizo? Le dijo Saúl a Samuel, hónrame delante de los hombres. Venga, hermano. No, 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 mentira, no le dijo así. Es como si le dijeran, venga, pastor, cójame de aquí del hombro y hágame el favor y me pasa por todo el terreno aquí para que todos me aplaudan. Eso fue lo que hizo. Hechos 13:22. Y es tan grande lo que hizo David y lo que hizo Saúl con respecto a lo que escribió Samuel, que luego, más adelante, la Biblia tiene que volverlo a decir, porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros decimos o todo lo que nosotros dejemos de hacer, como bien lo dice Santiago, tiene consecuencias eternas. Todo tiene consecuencias eternas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he llamado a David, hijo de Isaí, varón qué, conforme a mi corazón, quien hará qué, todo lo que yo quiero. Esa es la importancia de entender la palabra de Dios, mis hermanos, hacer todo lo que Dios quiere. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre obediente. Pero ¿cómo conocer algo que se desconoce? ¿Conocemos leyes absurdas? Me puse a mirar, le hemos hecho, ustedes sí saben que en Singapur es prohibido comer chicle. En Singapur es, o sea, yo no puedo salir en Singapur a comer chicle. En Oklahoma no se puede salir con una revista de cómic. No puedes uno, yo no puedo leer mi Detective Conan tranquilo en Oklahoma. Desde 1992, Singapur prohibió la importación y venta de chicles, lo que se considera una medida para mantener la limpieza pública. ¿Lo sabías? ¿Lo sabíamos? Yo la verdad no tenía ni idea. Yo sencillamente le di a Google, le escribí leyes absurdas y me salió esa. Me salieron esas dos. Pero ¿saben? Así mismo nos pasa con Dios. Él está buscando verdaderos adoradores, como David. ¿Hay algún otro? Miren, Daniel, tipazo. Ah, ¿cuántas veces? No, no, no hagan así, no hagan así. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? Pero ¿cuántas veces oraba Daniel? Miren, Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel 6:10. Ojo con esto. Nunca la Biblia nos va a decir a nosotros que nos vayamos en contra de las leyes terrenales. Nunca la Biblia nos va a decir a nosotros que hagamos ciertas cosas que desobedezcan a las leyes terrenales. Sin embargo, la Biblia dice en Daniel capítulo 6 versículo 10, dice así la palabra de Dios, Daniel 6:10, cuando Daniel supo, Daniel 6:10. ¿Sí? ¿Bien? Sí, señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Mis hermanos, ayer hablábamos de la oración y yo les pido por favor que leamos la de lectura de jueves, viernes. La oración fue la del jueves, ¿cierto? La de la oración. ¿Cierto que sí fue la del jueves? Fue la del jueves. Leamos nuevamente la oración y nos vamos a dar cuenta que el escritor dice lo mismo que dice la palabra de Dios. Oraba y daba gracias. ¿Saben para qué la oración? Para ser agradecidos. Daniel, un primer ministro del interior. ¿Se imaginan un ministro del interior o un ministro de un estado que dice, no, es que yo me la paso haciendo cositas tontas, cositas que no debía? No, este primer ministro oraba al Señor en completa devoción al Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es devoción? Devoción es práctica. Por eso nosotros podemos decir, Abba Padre. No hay nadie. Abba Padre. Lo que, lo que se traduce más o menos es como un querido papá, querido papito. ¿Sí? Eso es devoción.
Devoción es práctica, práctica cristiana. Eso es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros con respecto a lo que se está viendo en el libro de Gálatas. ¿Cómo empezaba Daniel su día? ¿Con Dios? ¿En oración? ¿Cómo lo empezamos nosotros? Coloque noticias porque uy, realmente esto se va a acabar. Esto no, ay no, esto no, el mundo al revés. ¿Cómo empezamos nuestro día hoy? Miren, mis hermanos, nuestro adversario, el león rugiente, está buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan a quién metieron en un foso de los leones? ¡A Daniel! ¿Será que Pedro se imaginaba eso? ¿O será que Pedro se veía a él mismo en Getsemaní más bien? Cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿acaso no has podido velar conmigo ni un rato? Y entonces él dice, wow, Señor, tú fuiste capaz de cerrarle la boca de los leones literales cuando Daniel estaba en el foso y yo no he sido capaz de velar, de orar, ni 10 minutos con mi Señor. Daniel enfrentó las cosas de manera correcta. ¿Cómo lo hacen los falsos maestros del día de hoy? ¿Saben cómo lo hacen el día de hoy? Encadenando, amarrando, atando, sujetando con las cadenas de... Pregunta, ¿eso es bíblico? Entonces, ¿de dónde salió eso? Esta. Esta noche tendremos una guerra espiritual. Esta noche serán libres tus finanzas. Miren esta, ataremos al hombre fuerte. Uy, eso es el devorador. ¿Y uno, ¿de dónde sacaron eso? ¿Saben de dónde? De interpretar mal la palabra de Dios. Mateo 18:18, por favor. Mateo 18:18. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene consecuencias eternas y todo lo que se enseñe, se exponga, se diga, se tiene que vivir. ¿Por qué? ¿Por qué están interpretando mal la palabra de Dios? Porque es conveniente para mí. Es conveniente para mí, muy conveniente para mí, muy conveniente para mí. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Algunos interpretan este pasaje como el poder para atar, o sea, impedir la actividad del mal y desatar, o sea, permitir o librar lo que es de Dios. Entonces, ese atar y desatar es lo mismo que decir, los apóstoles tenemos la autoridad de prohibir y permitir. Yo te prohíbo que no vengas a la casa de Dios sin ofrenda. Yo te permito que traigas mucho dinero. Ah, que pues qué bonito. Pedro y los discípulos a proclamar el conocimiento del Mesías estaban anunciando con la autoridad delegada por Cristo, tanto de atar ese juicio que es que, a ver, Dios, el Señor Jesús, ¿qué mandó a hacer a los apóstoles? Ir y proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Cuando vayan a predicar ese evangelio, no lleven dos zapatos, no lleven dos cobijas, no lleven dos sandalias, no lleven dos bolsos. O sea, ¿qué le estaba diciendo? ¿Le estaba diciendo que vayan por todo lado y que iba a ver las ofrendas? No, donde entren y lo sostengan, mijo, allá fue. Y si no, sacúdanse en los pies. Pero hoy estamos, miren, hoy estamos jugando tan chévere a eso. Y ojo, estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. Hombres que tienen como herencia el don de sanidades. No, es que le puse las manos a mi hijo y ahora él tiene el don de sanidades. Él le dio, pónganle cuidado a esta que está en fe, en fe. El pastorcito, mentira, no, el pastorcito valiente. Está la mujer embarazada. Imaginémonos el cuadro. Está la mujer embarazada y sale el pastor diciendo que van a ser el nuevo pastorcito. Así lo dice. Yo no sé si lo han visto. Y entonces él dice, bueno, mis hermanos, les tenemos una buena noticia. Van a ser el nuevo pastorcito. Y el nuevo pastorcito necesita pañales, tina y empieza a dar. Eso es un baby shower eclesial. Y ya saben, ustedes tienen que darnos todo eso. ¿En serio? O sea, ¿realmente a eso nos mandó Cristo? ¿A qué nos mandó el Señor?
Pues realmente atar, juicio, salvación, desatar. Ya está. A eso se refiere Mateo 18:18, porque lo que viene hablando ahí es disciplina eclesial. Atar es juicio, salvación, es desatar. ¿Por qué? Porque yo estaba encadenado a mi pecado. Yo estaba atado a mi propio pensamiento, yo estaba atado a mi propio orgullo, pero gracias al Evangelio de Jesucristo que un día penetró en mis oídos, fui desatado de esa clase de cosas. Entonces, estos términos indican autoridad judicial y legislativa de los rabinos del antiguo, de la iglesia primitiva. Los apóstoles tenían el poder de abolir o confirmar lo que les pareciera y como les pareciera. Pero ¿saben por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el paralítico estaba en el pórtico de Salomón? Una monedita. Pues para Pedro le hubiera sido más fácil haber tirado una monedita. Pero ¿saben qué le dijo? No tengo plata, pero lo que tengo, recibe la sanidad. ¿Cuánto le cobró? ¿Cuánto están cobrando ahorita por una sanidad? ¿Qué va a ver? Se ve todo lo que atéis en la ley de Moisés, es decir, prohibáis, será prohibido, confirmado por la autoridad divina. Y todo lo que desatéis, es decir, permitáis o enseñéis que esté permitido y es lícito, será lícito y permitido. A eso se refiere, no está diciendo nada más. Ejemplo, Tito. ¿Te acuerdan de Tito? Diego Tito, ¿sí? Pablo dice en Gálatas capítulo 2 que subió con Tito. ¿Lo circuncidó? No lo circuncidó. O sea que lo desató. Lo desató. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad. Timoteo, si lo circuncidó, lo ató. ¿Por qué? Porque necesitaba ser así. Entonces, la Biblia dice que realmente atar y desatar se refiere a eso. Otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Vamos a Hechos, capítulo 21. Que sea la Biblia siempre la que hable, mis hermanos. Yo sé que suena muy chévere, muy genial, muy maravilloso, pero hoy no podemos jugar a eso. La iglesia de Jesucristo está temblando y no de temor y temblor, sino porque ya no saben si ofrendar, si no ofrendar, si me condeno, si no me condeno, no hay seguridad de salvación. Mira cómo comienza Lucas. Lucas, Hechos 21, 22, ¿sí? 22, Hechos 21, 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, hablando de Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, o sea, con Pablo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, o sea, de Pablo, sino que tú también, o sea, Pablo, andas ordenadamente y guardando la ley. ¿Qué está haciendo Pablo? O sea, ¿cómo así? En Gálatas no dice que no cumplamos la ley, pero en Hechos él está cumpliendo la ley. Hipócrita. Saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien qué es lo que nosotros necesitamos ver. Lo que pasa es que para el judío, para el judaizante, lo que nosotros tenemos que entender es algo que tiene que quedar muy marcado. La salvación es de los judíos. Es lo que la Biblia, ¿sí o no? La salvación viene de los judíos. Ay, pero es que yo soy colombiano y tú tienes o nosotros tenemos que depositar nuestra fe en quién? En un judío. Y eso al mundo le cuesta. Para ser aceptables a Dios, los gentiles hemos de convertirnos a Cristo. ¿Pero a la ley judía también? No, nunca. ¿Pero un judío estaba sujeto a la ley de Moisés? Sí. ¿Tenía que cumplir con ciertos ritos? Sí, sí, sí. Pero una cosa es hacerse judío entre los gentiles y otra muy distinta es obligar a los gentiles a hacerse judíos. ¿Sí me hice entender con lo que acabo de decir? ¿Seguro? Primera a los Corintios capítulo 9, 19, por favor. Primera a los Corintios 9:19.
No es lo mismo decirle a un judío que se rape, que haga ciertos ritos, que haga ciertas cosas, que decirme a mí, venga, vaya, coma comida kosher. No, eso no tiene ni marrano, no tiene rellena. No, 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 me muero de hambre. No, no, no. Mira lo que dice primero los Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que no estén sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hipócrita. Este Pablo es un hipócrita. O sea, en Gálatas nos dice una cosa, en Hechos hace otra y aquí dice otra. No, mis hermanos, esto se llama devoción, esto es obediencia. Pablo conocía a Dios, por eso tenía libertad, podía hablar con toda tranquilidad. ¿Tú quieres que yo haga eso? Yo soy judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al séptimo día. Yo puedo hacer lo que tú me estás diciendo, porque yo soy judío, pero ¿por qué va a obligar a Tito a hacer eso? Maestro, Tito no es. ¿Por qué lo va a obligar? Oblígueme a mí. Warren Wiersbe, un gran hombre de Dios, dice así con respecto a 1 Corintios 9. Lo cito textualmente, abro comillas. Más de un obrero cristiano ha ablandado el mensaje debido al dinero. Algunos pastores no se atreven a ofender a los miembros que son dadores fuertes. Otros tienen temor a perder su sostenimiento o seguros denominacionales. Pablo no quería ningún otro amo que Cristo. Cierro comillas. Aquí entre nosotros hay un hermano que muchas veces le dijeron, venga, no se vaya, no se vaya, no se vaya porque no ve que pues, así mismo. No, 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 no pasa eso en muchas congregaciones, donde el más toñeco, el más querido, el más amable, al que se le da el lugar de honor, el que se le da el tinto caliente y doble con su doble porción de pan, es el que más ofrenda. Es que él fue el que lo trajo y da como pena no darle. Devoción, obediencia. Pablo disfrutaba de libertad como obrero, pero voluntariamente se hizo siervo para poder ganar para Cristo a los que más pueden. ¿Cómo puede el creyente vivir en plena devoción? ¿Cómo? Tenemos las armas, herramientas, como ustedes quieran decirlo. A ver, primero, una oración diaria. Mis hermanos, la Biblia nos dice que no podemos vivir sin orar. El que no ora y ayuna, al diablo se lo desayuna. Muy bien. No. Lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Qué significa lectura y meditación? Significa que yo primero la leo y luego hace lo que dice el salmista. Cela. Cela. Significa medita en esto. ¿Qué significa ese cela? Yo estoy leyendo un versículo y le pongo ahí cela. Vuelvo y lo repito, lo leo en otra versión. El Espíritu me habla de diferentes maneras cuando yo leo las versiones diferentes. Entonces, primero, oración diaria, lectura y meditación de la Biblia. Uy, este sí es tremendo. Adoración personal y comunitaria. ¿Cómo estamos adorando? Ya sabemos la diferencia entre alabanza y adoración, ¿sí o no? Adoración no es colocar música no, de nuestro hermano Daddy Yankee. No, no, esa no es adoración. Y alabanza no es la otra cosa. No. Otra, obediencia y servicio a Dios y al prójimo. Pero ¿cómo logramos esto? Pues bien, lo logramos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 4 6 y 7 como somos hijos de Dios, Dios nos ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en nosotros. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son esclavos de cualquier familia, sino que ahora somos hijos y como somos hijos, también tenemos derecho. ¿Pero derecho a qué? Yo quiero preguntarles si nosotros sabemos a qué tenemos derechos. ¿A qué tenemos derecho? ¿Tenemos derecho a sus bendiciones? Sí, sí. ¿Pero cuáles bendiciones? Lo que pasa es que como nosotros pensamos casa, carro y beca, uy, tan chévere. Uy, no es que, Señor, ilumíname para saber cuáles son los números del baloto. Yo te prometo diezmos, ofrendas de ahí, Señor. ¿Eso es de Dios? Pero es que la Biblia dice que, ¿cómo es que es? No, no el de, echa tu suerte.
de Jehová, del hombre la suerte, más de Jehová es, sí, la respuesta. O sea, que dice que ahí habla de suerte, y ni hablemos del Urim y el Tumim, porque eso era un par de dados ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que dijo, ay, me vio, ¿quién fue el que escribió las crónicas de Narnia? Lewis. Lewis. Sí, sí, Lewis. Es que Dios no juega con dados, Dios no juega los dados. Entonces, ¿ese quién fue? Albert Einstein. Sí, es el que dijo. Entonces, patentada por Albert Einstein. Oye, que pensé que había sido Lewis. Yo la escuché primero a Lewis. Ese es el tema. ¿De qué somos herederos? ¿De padecer acá y de gozar allá? ¿De sufrir acá y estar contentos allá? Esas son las bendiciones que Dios nos ofrece. O sea que nosotros no vamos a tener nunca bendiciones terrenales. O sea que nos toca todos los días arrastrar los pies y decir otro día más y esperar. No, no. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos sometemos a su palabra, cuando oramos y cuando somos buenos mayordomos, entonces Dios empieza a darnos más. Mientras tanto, ¿cómo? ¿Para qué le doy más si se va a torcer? ¿Para qué le doy más si no va a saber invertir en el reino de Dios? Entonces prefiero, pues claro, así lo tengo bien. Ahí está tranquilo. No somos esclavos de una religión que todos los días estaba incrementándose por hombres que solo buscan su beneficio personal. Y Galacia tenía ese problema. Cristo es nuestro Salvador, el Espíritu es nuestro guía, somos justificados y aquellos que hemos sido justificados tenemos que vivir vidas justas y los que han sido santificados tenemos que vivir vidas santas. ¿Hemos experimentado el amor de Dios? Entonces tenemos que vivir en amor. ¿Hemos experimentado justicia? Entonces tenemos que vivir justamente. A eso se refiere Pablo cuando nos dice a nosotros los que nos viene diciendo. Juan 8:34, por favor, para terminar. Juan 8:34. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos manipulados por muchas falsas enseñanzas? ¿Por qué, Señor, durante tanto tiempo que yo he sido creyente, creí toda esa falsedad, le copié a toda esa mano de gente simple? Porque creíamos lo que allí se decía, porque no abríamos la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios está formado por aquellos que han sido transformados por su gracia y que ahora viven para Dios, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 8:32. No somos esclavos. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 34, ¿yo qué dije? 32. Sí, perdón, 34. Sí, yo tengo 8:34, perdón, 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, aquí es donde viene el premio para nosotros, porque el creyente que vive en la esfera de la gracia, pero en la gracia de Dios es libre, es rico, corre en la línea que lleva el galardón y a la vida eterna. Pero aquel que abandona la gracia, por la ley se hace esclavo, se empobrece, camina, ya no corre, sino que quiere caminar, chancletea. Sí, sí, sí se dice así, esos que se la pasan chancleteando ahí como, ay, que arrastrando los pies, se empobrece. En resumen, ¿sabe quién es? Una persona que se ha salido de la gracia es un perdedor. Un perdedor. Por eso no podemos caer de la gracia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere para los de Galacia y para nosotros, que vivamos siendo libres. Pablo no está pensando en una esclavitud física. ¿Quién fue esclavo? ¿Quién fue esclavo? ¿Quién fue preso realmente? Pablo. ¿Y Pablo cómo estaba? Libre. ¿Se acuerdan de Onésimo? Sí, yo me imagino a Onésimo mirando allá a Pablo y este loco ¿qué? Aquí un soldado, aquí otro soldado, él así amarrado y dice que es libre y yo que estoy aquí sin ataduras me siento esclavo. Dijo, yo necesito saber esto, yo necesito creer en la gracia que este hombre cree. Mis hermanos, realmente tenemos que empezar a vivir una vida de victoria. Nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios, tenemos que empezar a buscar de Dios y eso tiene que cambiar nuestra manera de vivir.
Si nosotros buscamos más a Dios, si nosotros nos metemos más con Dios, Él se mete más con nosotros. Escrito está, escrito está. El salmista lo dijo de esta manera. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. La pregunta es si nosotros anhelamos ese buscar a Dios, como como una persona que está muriendo de sed anhela agua, como una persona que está muriendo de hambre anhela comida. ¿Será que esa es la manera como nosotros estamos buscando a Dios o lo estamos buscando de manera incorrecta? Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Señor, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra, Señor. Realmente es la única que necesitamos al día de hoy, si queremos vivir de victoria en victoria. Danos, Señor, a nosotros ese anhelo ardiente de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra, de orar, de hacer más, de expandir más tu reino, Señor, de que seamos fieles testigos, porque de verdad somos los verdaderos testigos de Jehová. Ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestras vidas y sella todo lo que hemos dicho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Cuídense mucho.